Wendy por el himno especial. Ese canto yo lo había escuchado antes, no lo había escuchado con Hillsong. Se llama en inglés, se llama Oceans. Y es un canto que toca el corazón, honestamente. Antes de empezar, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, alabando tu santo nombre, Señor, y también por la oportunidad que nos das de poder pedirte, Señor, con la certeza de que, Señor, tú vas a contestar cada una de esas peticiones, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Gracias, Señor, por este día y por este momento que nos das para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana George me dijo que podía predicar acerca de las mamás, acerca de los conquistadores, acerca del aire. Y yo me quedé como que la opción número uno no va a ser hablar acerca del aire. Conquistadores está un poco complicado, y las mamás también aún más complicado, porque pues no soy mamá. No sabría, no puedo tener un testimonio de que lo que es ser mamá o cosas así, pero en la Biblia sí encontré un caso especial, porque normalmente en la palabra de Dios, en la Biblia, siempre se mencionan a los hombres. Y mi papá de fulano tal fue tal, y para un ejemplo podemos ir al libro de Mateo. Por decir, hablando la descendencia de Jesús desciende de David, ¿verdad? Dice el libro de la generación de Jesús, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces, ¿cuál fue la mamá? O sea, ¿cómo salió Isaac? Isaac engendró a Jacob. Entonces nos preguntamos, ¿y quién era la mamá de Jacob? Y Jacob engendró a Judas. ¿Y quién era la mamá de Judas? Y sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar, a Fares y a Sara. A Fares engendró a Esrom engendró a Aram engendró a Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Entonces nos ponemos a preguntar, ¿y dónde están las mamás? ¿Verdad? ¿Dónde están las mamás? O sea, y con días especiales como el fin de semana, el Día de las Madres y cosas así, a los que nos toca predicar se nos hace un poco difícil, porque siempre vamos al proverbio, oh mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? ¿Verdad? Siempre vamos al mismo, y se nos hace un poco difícil. Pero afortunadamente no voy a ir al libro de Proverbios. No se preocupen. Encontré una mamá que se menciona en el Nuevo Testamento. Parece que ya las cosas en el Nuevo Testamento estaban empezando a cambiar. Las reglas ya no eran como las de antes. Y vemos se encuentra Lucas capítulo 1, versículo 26. Y dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Algo que se me hacía interesante, y muchos estudiosos a veces, cuando sacan las Biblias modernas, sacan las nuevas Biblias, quieren quitarle ciertas palabras o quieren cambiarle ciertas palabras. Muchas versiones ya no dice virgen, sino dice a una joven desposada con un varón que se llamaba José. Entonces viene a la mente, dice, pues, ¿cuál es la diferencia de joven y virgen? ¿Verdad? Una mujer joven tiene que ser virgen, pero lamentablemente hoy en la sociedad que vivimos, el simple hecho de que una mujer sea joven no quiere decir que es virgen. Una mujer que no sea casada no quiere decir que sea virgen. Y entonces eso era algo peculiar que se encontraba en esta mujer, María, que era una mujer virgen. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. De tanta mujer que se encontraba en el pueblo de Dios, de tanta mujer que existía en el mundo en ese momento,
que no eran tantas como existen hoy, pero de tantas mujeres que existía en el mundo actual, en ese tiempo, bendita tú entre las mujeres. Había algo peculiar en María, había algo que María resaltaba más que las otras mujeres, había algo que tal vez toda mujer desea decir, y yo quisiera ser madre como María, porque yo me pongo a pensar y yo digo, yo quiero ser padre como fue José. Nosotros vemos la historia de la vida de Jesús cuando era pequeño, y a José casi no se menciona. Como les digo, fue algo drástico que pasó ahora en el Nuevo Testamento, donde el padre casi no es mencionado. Pero ella es mencionada cuando el ángel se le aparece y le dice que es bendita tú entre las mujeres. Había algo peculiar, había algo diferente de María, había algo que llamaba la atención. Entonces el ángel le dijo, versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, dando a entender otra vez, en el versículo 27 dice una virgen. Porque no conozco varón, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, Elizabeth, tu pariente también, ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que se le llamaba la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Amén. Una mujer anciana, estéril, iba a dar a luz, y una mujer virgen, sin haber conocido hombre, iba a dar a luz, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Amén. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas podemos decir, las peticiones que tenemos ahí, las peticiones que fueron dadas audiblemente? A veces pensamos de que, me ha pasado a mí a veces que a veces le escribo y digo, pues quién sabe, tal vez Dios conteste, tal vez no. Y aún en mi duda, aún en mi flaqueza de fe, aún en mi estado humano, que a veces vemos los obstáculos y decimos, es algo imposible, Dios contesta las oraciones. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Esta mujer, una mujer Elizabeth, estéril, años queriendo concebir y no podía, hasta el día que se le dio la oportunidad. María, una mujer virgen que no conocía a un hombre, ahora iba a dar a luz. Y no solo iba a dar a luz, sino que iba a dar a luz al Altísimo, al Hijo del Altísimo, y se le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Aquí va a ser prácticamente como Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella. Algo interesante que pude notar en todo eso es que ella no se exaltó, ella no se dijo, oh, pues sí, tienes razón, ángel, yo soy la mejor, yo soy mejor que mi prima, o yo soy mejor que la vecina, o yo soy mejor que fulana de tal, yo voy a ser la mejor mamá, yo soy la persona indicada para esto, sino que ella se preguntaba, pero ¿cómo yo? O sea, había cierto sentido de humildad, cierto sentido de nobleza, que espero que cada mamá y cada padre también de igual manera podamos tener, de que Dios nos ha regalado 1, 2, 3, 4, unos hasta 5, 6 hijos. Y cuando nos digan, oh, esos niños son bien portados, ustedes son buenos padres, no decir, oh, como a veces decimos en inglés, ¿verdad? I know. Yo sé que yo soy un buen padre, yo sé que yo hago lo mejor para mis hijos, yo sé que yo puedo hacer, que yo les doy las mejores cosas, yo les doy la mejor educación, yo les doy todo lo que me piden, yo cuando es tiempo de corregirlos, yo los corrijo, yo eso.
O sea, tratemos de ser humildes como fue María. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ahí. Otro aspecto, otro punto interesante que me llamó la atención también fue que ya ha pasado el tiempo que dio a luz. En el mismo Lucas capítulo 2 versículo 21 dice: y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño. Aparte de que ella había dado a luz a Jesús, aparte de que ella había dado pues, luz al Santísimo, ella frente al ángel fue humilde y aceptó el cargo. Ella estaba cumpliendo las leyes, ella estaba todavía yendo de acuerdo a lo que se le pedía, a lo que se le exigía. Hubiera sido otra persona y hubiera dicho: no, pues yo le acabo de dar a luz al Altísimo, yo no tengo por qué ir al templo, yo no porque tengo que ir a presentar al niño. Ya el ángel vino, lo muy menos ya todo el mundo sabe que el niño nació, pero ella hizo todo eso. El versículo 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será llamado santo al Señor. Y entonces ella, en el versículo 24 dice: y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces ella dio su ofrenda, dio lo que se requería hacer con el niño, no solo con el niño, sino que con ella misma. Ella estaba ya desde entonces, desde ese momento, ella le estaba dando un ejemplo a su hijo. Desde esos momentos, a veces uno como ser humano, uno dice: oh, el bebé todavía está en el vientre, todavía no sabe de qué es esta música, él no sabe qué es este programa de televisión, él no sabe que nosotros estamos peleando, él no sabe que nada de eso. Pero desde el vientre es cuando los niños ya empiezan a reconocer las voces, empiezan a reconocer lamentablemente a veces nuestros gritos, nuestras alegrías, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando escuchamos música, cuando leemos en voz alta. Desde entonces es cuando los niños empiezan a aprender. Y en el versículo 40 dice: y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y esto no era porque él era el Hijo de Dios, sino porque María y su papá, bueno, aquí no lo menciona, ¿verdad?, pero su papá también estaban haciendo un papel, un trabajo importante, el cual cada uno de nosotros debe de hacer. Porque a veces yo he escuchado personas que dicen: no, pero si va a la mejor escuela y no se porta bien el niño, va a la mejor escuela y el niño, ¿por qué en la casa no obedece? O a veces dicen: lo mando al club de conquistadores o al club de aventureros y no aprende nada de la Biblia. ¿Cómo es posible? El club de aventureros y el club de conquistadores, creo que es uno de los mejores clubes que existe. Yo lamentablemente no puedo estar en ellos, pero ahora que veo a mis hijos que están pasando por aventureros, veo cómo ellos están aprendiendo cosas de la Biblia, están aprendiendo no solo cosas de la Biblia, sino que su mano derecha, su mano izquierda, la naturaleza, las señales del tráfico que hacen cuando cruzan la calle, cosas que a mí como padre me pertenecen. Y entonces cuando yo veo que ellos están haciendo sus actividades, ok, vamos a casa y entonces vamos a repasar, porque es importante que nosotros repasemos en casa, porque en casa es la primera escuela. Amén. La escuela de allá escuela, esa no es la escuela es en la casa. La escuela, no mandemos a nuestros hijos a las escuelas públicas o escuela cristiana o cualquier escuela a que esperar que allá los eduquen. O los mandemos a la iglesia y esperar que la iglesia les haga una reforma o que los haga vegetarianos o que los haga vegan o cosa X. O que les enseñe a orar, que a veces yo he escuchado que dicen: ¿a poco tu maestro de escuela sabática no te enseña a orar? No, pero pues
El maestro de escuela sabática pues ora al principio y ora al final, pero el resto durante la semana nos toca a nosotros los padres que enseñarle a nuestros hijos a orar, a estudiar la palabra de Dios, a hacer esas cosas. En el libro Hogar Cristiano, capítulo 28, dice: la primera escuela del niño, el plan divino original para la educación. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de la familia. Por eso escuchamos a veces que muchas personas dicen: no, pues yo le hago homeschool a mis hijos, o sea, que en la escuela, la escuela es el hogar. Dedican 4 o 5 horas en el hogar para enseñarle a sus hijos. El plan divino de la educación adaptado a la condición del hombre después de la caída. Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. La educación que tenía por centro la familia, que fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida de Dios que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hacen las ciudades de hoy al orgullo del mundo y su maldición. Y hay veces que nosotros nos dejamos de influenciar por las cosas del mundo y lamentablemente a veces a nuestros hijos pequeños, que vamos a comprar una tableta para que se distraiga un rato, vamos a comprarle un sistema de entretenimiento, de Nintendo, un PS4 o cosa X, para que se entretenga un rato. Nosotros estamos haciendo nuestras cosas. Entonces, esos juegos son los que están educando a nuestros hijos. Esos juegos están metiéndole cosas que tal vez nosotros ni sabemos a nuestros hijos. Están metiéndole música, están metiéndole modales, están metiéndole cosas que nosotros, nuestros principios, van en contra de nuestros principios, y a veces nos preguntamos qué es lo que está pasando. Nosotros estamos dejando que otras cosas estén educando a nuestros hijos cuando nosotros debemos de ser los que eduquen a nuestros hijos. Nosotros somos los maestros y ellos son nuestros estudiantes. Ellos son los que deben de aprender de nosotros. Y si nosotros no estamos haciendo lo correcto, entonces nosotros debemos de cambiar nuestra forma de ser para ser mejores maestros. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y vacas, y en su vida libre e independiente y llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Es el plan original que Dios tenía para una escuela. La escuela empieza en nuestras casas. María, podemos decir, sí, fue una mujer virtuosa, fue una mujer, como dice el versículo, bendita tú entre las mujeres, porque le dio la oportunidad de educar al Mesías, le dio la oportunidad de educar al que nos salvó a cada uno de nosotros, al que murió en la cruz. Y por toda esa educación que ella, bajo la instrucción del Espíritu Santo, le pudo dar a Jesús, fue como Jesús fue persistente y no titubeó al morir en la cruz por nosotros. Por esa educación que tuvo en su hogar. No por la educación que tuvo en las escuelas, no por la educación que tuvo en la sinagoga. Porque en la sinagoga, si nosotros recordamos, Jesús era casi a los 12 años, Él fue el que fue a instruir. Porque el capítulo 2, versículo
47 dice, y todos los que le oían, ya cuando Jesús tenía 12 años, estaba en el templo y estaba haciendo preguntas, y decía, y todos los que le oían, mi versión dice, se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. O sea que prácticas palabras se quedan con la boca abierta. De cómo él contestaba, cómo él se sabía la palabra de Dios, cómo él se sabía todo el Antiguo Testamento, cómo él sabía cosas que un niño de 12 años no debería de saber. Se quedaban pasmados. Y se quedaban, me imagino que hasta atorados con las preguntas que les hacían, y a veces le pasaban, tal vez me imagino que le pasaba a ellos cuando a nosotros nos hacen una pregunta en el trabajo. Mira, esa es una muy buena pregunta, déjame ir a casa, voy a ir a estudiar y luego la próxima semana al regreso para traerte la respuesta. Me imagino que así se quedaron esos maestros de la ley, pero todo eso fue debido a la educación que él tuvo en su hogar. Y conquistadores, aventureros, la iglesia y la escuela solo son un complemento de lo que nosotros debemos hacer como padres en nuestras casas. Y si no lo estamos haciendo, los insto a que podamos regresar a ese modelo antiguo, y si lo estamos haciendo, vamos a ver los frutos que Dios nos va a proveer por medio de nuestros hijos. Espero que no se me hayan dormido, yo sé, ya huele a comida, pero todavía falta un último canto, así que hermanos, que Dios los bendiga. Amén.